Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio de espiritualidad que llamamos maná para el desierto. Se trata de alimentarnos en este camino que estamos recorriendo por este desierto de la pandemia del coronavirus. Nuestro Dios siempre está ahí, presente, con su palabra, para consolar, para fortalecer, para animar, para dar esperanza, para sanar, para corregir. Ese es el fin de la palabra. Vamos pues entonces en el día de hoy a dar una mirada también y especialmente a la actividad taumatúrgica, es decir, de sanación de Jesús. ¿Qué hace Jesús? A partir de un texto de Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Marcos capítulo 3, versículos 1 a 6. Comencemos pidiendo a Jesús que golpee nuestra casa, que oigamos la llamada de Jesús, que quiere entrar en nuestra familia, y sobre todo que salgamos presurosos a abrir a Jesús las puertas de nuestra casa, de nuestra familia, de tal manera que Él se siente, esté con nosotros. Bien, iniciamos entonces con la oración. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa, en familia, contigo. Amén. Bien, invoquemos ahora al Espíritu Santo. Pidámoslo a aquel que lo envía, a Jesús y el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, viene por ellos, lo envían ellos. Entonces, invoquemos, pidámoslo mejor al Padre Dios. Padre del cielo, regálanos el don del Espíritu Santo, para que Él abra nuestra inteligencia, de modo que podamos comprender la palabra que vamos a leer. Sobre todo que podamos ver con un poco más claridad a Jesús, su persona, sus palabras, su causa. Que el Espíritu Santo también abra nuestro corazón para que acojamos y amemos esa palabra escuchada. Y que el Espíritu Santo también abra o empuje nuestra voluntad, de manera que podamos nosotros caminar a cumplir, a poner por obra aquellas sugerencias, impulsos, a actuar, de tal manera que pongamos en práctica lo escuchado y acogido. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos entonces, como les dije, a tomar un texto de una curación.
voy a hacer una lectura o un análisis más bien rápido. No voy a detenerme en este texto los 3 momentos, sino especialmente a partir de este texto entender la preocupación de Jesús. Ayer les había dicho que 3 eran las preocupaciones de Jesús y una de ellas era precisamente aliviar el sufrimiento, interrumpir el sufrimiento, sanando, curando. Bien, vamos entonces a leer el texto. Otra vez Jesús entró en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Y le observaban para ver si le sanaba el día de sábado, para poder acusarle. Y le dijo al hombre que tenía la mano paralítica: levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo: ¿es lícito en el día de sábado hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaron silencio. Y mirándolos con indignación, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. Demos una segunda lectura, más reposada, para que nosotros pues entendamos un poquito más el texto. Otra vez entró Jesús en una sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano seca o paralítica, atrofiada, mejor dicho, y lo observaban para ver si lo sanaba el día sábado, para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo: ¿es lícito en el día sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaron silencio. Entonces, mirándolos en torno con indignación, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús, para ver cómo podían destruirle. Palabra del Señor. Bien, les dije que una de las preocupaciones de Jesús, 3 son las grandes preocupaciones. Primero, el sufrimiento. Segundo, la comensalidad. Y tercero, las relaciones humanas. Primero, el sufrimiento. Dios no quiere el sufrimiento de nadie. Dios no desea el sufrimiento de nadie. Dios no manda sufrimientos. Dios no castiga mandando sufrimientos o dolores. Nuestro Dios no es así. Eso tengo que tenerlo claro para entender sobre todo entonces esa situación humana que hace parte también de nuestra vida y de nuestra limitación. Bien, entonces por esto quisiera detenerme ante todo en esta parte. La reacción de Jesús frente al sufrimiento humano. Es significativo, en primer lugar, que en la Biblia aparezcan 82 relatos, es decir, en los evangelios, que tienen que ver con intervenciones de Jesús para sanar, curar, pues, aliviar el sufrimiento, también resucitar. Entonces,
82 relatos tienen que ver con la salud. En otras palabras, preocupación de Jesús era la salud humana. La salud humana. De hecho, pues nosotros ya en este espacio hemos visto algunas personas que se acercaban o por sí mismas, por ejemplo leprosos, o también llevados por otros ante Jesús, por ejemplo el paralítico descolgado por el techo. Personas que se acercaban por sí mismas o llevados por otros a Jesús. Y muchos eran llevados a Él. Nos dice, por ejemplo, al comienzo, en Marcos, capítulo 1, versículo 34. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios, porque sabían quién era Él. Pero también, más adelante, aparece también que la gente iba desde los poblados a buscarlo a Él, y Él entonces sanaba a la gente. Entonces hay una preocupación de Jesús por el sufrimiento humano, por la salud humana. Y Él quiere intervenir. Entonces, cuando nosotros revisamos esos textos, nos damos cuenta muy especialmente que si Jesús es el rostro humano de Dios, entonces lo mismo tenemos que pensar también de Dios. Si Dios se encarna o se hace humano en Jesús, y si Jesús tiene una profunda preocupación por la salud humana y por aliviar el sufrimiento, entonces Él, que es el rostro de Dios, está reflejando lo que siente Dios frente al sufrimiento de sus hijos. Es que le afecta también. Recuerden ustedes, por ejemplo, cómo desde el libro del Éxodo, cuando Dios decide encargar a Moisés que vaya y libere a su pueblo de la esclavitud, ¿qué dice Dios? He visto el clamor de mi pueblo, he visto su sufrimiento a causa de los capataces. Entonces, como que recogiendo, Dios tiene una profunda preocupación, una entrañable preocupación por el sufrimiento, por el dolor. De hecho, hay dos palabras en griego que aparecen aquí en los evangelios que tienen que ver con la pretensión de Jesús. Y una tiene que ver como con curar, sanar, intervenir eficazmente para liberar del sufrimiento o para aliviarlo también. Y la otra palabra tiene que ver con, es una palabra griega, therapeuen, que tiene que ver como cómo aliviar también mediante un trabajo como terapéutico. Lo que hace también el psicólogo, que no solamente permite que se exprese la situación dolorosa y la verbalice la persona, sino que al verbalizarla también ya experimente, por poder contarla, también gran parte de sanación. Bueno, ahora bien, ¿dónde está Jesús en este texto? Está en una sinagoga. Curioso, Jesús allí esta vez no está enseñando, no está leyendo un texto. Jesús no está tomando como que parte activa en la dirección del encuentro de ese sábado, allí en la sinagoga. Lo dirige otro, y Jesús está entonces como asistente. Pero miren una cosa tan especial. Mientras todo el mundo está atento al culto, mientras todas las miradas y también el oído están dirigidos al culto, y el culto que significa lectura de la palabra, canto de salmos, oraciones, ¿no? La atención de Jesús es un distraído en el culto.
Mientras todos fijan su atención en el orden del culto, como les he dicho, la mirada de Jesús, ¿dónde está? Está donde hay una persona que tiene la mano atrofiada, o mano seca, también traducen, o mano paralizada. ¿Por qué la mirada de Jesús se dirige allí? Es realmente llamativo. Una explicación nos hizo precisamente una vez un sacerdote que es un santo, un hombre de Dios, el padre Vanita, y caí en cuenta, miren, ¿a dónde se dirige la mirada de Dios? No al culto, sino a una persona que está sufriendo, a una persona que tiene la mano seca o atrofiada. La mano en la Biblia es símbolo de la acción. En otras palabras, esta persona sufre por su incapacidad para actuar, para obrar, para manipular, para trabajar. Ese es el sufrimiento de la persona. Siempre Jesús mira qué es lo que en últimas incapacita o qué es lo que en últimas hace que la persona sufra. Por ejemplo, en el caso del leproso, ¿por qué sufre el leproso? ¿Por la lepra o por la exclusión? Sufre más por la exclusión, porque lo marginan, lo sacan de la comunidad y lo señalan. En el caso de este hombre, ¿por qué sufre? Sufre esta persona porque es inactiva, no puede tener parte activa en el mundo, por ejemplo, del trabajo o en las labores cotidianas. Precisamente hay entonces incapacidad para movimiento, para acción. Por eso sufre, no tanto por la mano seca, cuanto lo que significa esa disfunción. Otro ejemplo, ¿por qué sufre? También podríamos pensar, la madre que lleva a su hijo a enterrar. Es doloroso, pero la madre, y es lo que ve Jesús, allí saliendo de Jericó, que ustedes recuerdan que va entrando un funeral, y ve a esta viuda. Entonces la ve llorando, murió su hijo, claro, llora por su hijo, pero pero la mirada de Jesús va más allá. Y más allá, ¿qué significa? Va como adentro. Lo que en últimas está causando ese sufrimiento grande que hace que la mamá llore. Queda sola, tiene que vivir de la limosna, es viuda también. Le toca emplearse de pronto en un trabajo indigno y perdió a quien la sostenía. Entonces, como que toda esa lectura interior del hecho del luto es lo que mira Jesús. Vean ustedes entonces, Dios no mira la situación del sufrimiento o situación de enfermedad únicamente por la expresión misma de la enfermedad, sino lo que esconde, incapacita o lo que diríamos así, los impedimentos que surgen de esa situación y que ponen a la persona en una situación como de autodestrucción o pérdida de su dignidad. Entonces, eso es muy importante tenerlo. Dios siempre mira el fondo del sufrimiento. El fondo del sufrimiento. Imagínense ustedes que nosotros, y es el problema con una sociedad de la información, de noticias, por ejemplo, de sufrimiento por la muerte de líderes sociales. Pero ¿qué miraría Dios? Por ejemplo, como en estos días que muere un señor y su hija pequeña. ¿Qué mira Dios? Digamos, ¿cómo queda el resto de la familia? ¿De qué van a vivir? ¿Qué situación, diríamos así, como de amenazas van a tener? Dios mira el fondo, lo que se mueve allí en el interior de esa situación. Y allí es donde Dios decide intervenir.
esa lectura a veces a nosotros nos falta mucho, porque uno se puede quedar con número de muertos, número de contagiados, pero ¿qué se está escondiendo o qué se está moviendo en el fondo, del fondo, y que revele la situación de la humanidad? ¿Qué es lo que está en el fondo moviéndose? En el interior del hecho, ¿qué se está moviendo? Eso es lo que mira Dios. Entonces, por eso es tan importante. Este texto me ayudó a ver, uno diría, pero ¿por qué está tan desconcentrado el culto? ¿Sí? Cuando los demás están allá mirando el orden del culto, Jesús, su mirada se detiene en una persona que está sufriendo. Y ya les dije por qué. Cuando ven los fariseos, que son los que dicen, el texto dice, le observaban para ver si sanaba en sábado. Entonces Jesús se distrae y se pone a mirar con mirada la de Dios, compasiva y misericordiosa, clemente, esa situación de esa persona que está sufriendo. Inmediatamente los que están ahí espiando ya casi que pueden adelantar, lo va a curar y lo va a hacer en sábado. Entonces están ya prácticamente anticipando y esperando una ocasión, pero para elaborar su juicio. Por eso entonces Jesús no fue ingenuo. Después de mirar a este hombre en esa situación de sufrimiento, dirige inmediatamente unas palabras al hombre que tiene la mano seca. Y le dice, ponte aquí en medio, levántate, ¿sí? Ponte en pie y ponte aquí en medio. Y el texto entonces nos dice que Jesús hizo una pregunta a los que estaban allí. Se interrumpió el culto. Porque es que eso es coherente con lo que dice Jesús o lo que dice Dios precisamente en los textos de los profetas. Es que lo que yo quiero es misericordia, no sacrificios. El culto puede esperar, pero la vida, la salud, por la enfermedad, no pueden esperar. Todo lo demás puede esperar, pero la salud de las personas es lo importante. El aliviar el sufrimiento, el impedir la autodestrucción o el desarrollo de una situación de enfermedad. Eso es lo que haría Jesús y que lleva a pérdida de dignidad. Pues bien, es entonces cuando Jesús hace la pregunta, ¿es lícito en sábado, está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal? Pues la respuesta naturalmente es obvia. Está permitido hacer el bien. Pero ya cuando se habla de hacer el mal, ¿qué sería? No hacer nada para aliviar ese sufrimiento. No hacer nada. Oponerse como fariseos a que se alivie una persona que sufra, que está sufriendo. Y la segunda es mucho más fuerte. ¿Qué está permitido hacer en sábado? Salvar una vida o matar. Porque Jesús ya puede leer en la mirada de los fariseos su intención de matarlo, de buscar razones, de buscar argumentos para acabar con Jesús. Por eso el texto, en el versículo 6, al final dice que los fariseos y los herodianos se aliaron y comenzaron a tramar contra Jesús para ver cómo podían destruirle. Entonces Jesús, es decir, cómo podían acabar con él y matarlo. Jesús entonces por eso pone esa segunda pregunta. ¿Es lícito en sábado salvar una vida o matar? Ellos tienen un pensamiento de homicidio en sábado, un pensamiento de aniquilación de Jesús en sábado, un pensamiento de destrucción de Jesús en sábado.
Y miren, están en culto, pero ¿qué? Con pensamientos, con sentimientos, con deseos de destrucción y de muerte. Pues bien, es entonces cuando viene después el versículo 5, que nos viene a decir, y Jesús, mirando alrededor y con indignación, con enojo, con ira. La ira es un momento así también fugaz, ¿ya? Pero pasa rápido. La ira, el enojo y la indignación es como superficial, una reacción rápida, momentánea. Pero hay otra que es mucho más interior y que no se ve. ¿Y es cuál? Dice el texto que se entristeció muchísimo. Le dolió a Jesús el encontrarse con estas personas duras de corazón. Duras de corazón. ¿Y por qué duras? Porque no se pronuncian a favor de la vida. Porque no buscan la vida. Porque no buscan aliviar, sanar el sufrimiento, sino que sus pensamientos de espionaje apuntan precisamente ¿a qué? A destruir a Jesús. A destruir a Jesús. Bien, este es el texto que nos deja ver también una cosa que se repite a lo largo de los evangelios. ¿Cuál? Dios no quiere el sufrimiento. Dios, busca aliviar el sufrimiento. Dios busca sanar. Dios no quiere esta pandemia. Dios está haciendo algo para aliviar esta pandemia. Otra cosa es que de pronto no lo notemos, pero Dios tiene que sacar también alguna cosa muy buena y expresiones de vida de esta situación de pandemia. Y cuando usted y yo interrumpimos un proceso de destrucción o de muerte en una persona por coronavirus, estamos haciendo también milagros. Porque, ¿qué es lo que es el milagro? Una intervención para interrumpir un proceso de destrucción personal o de muerte. ¿Qué es lo que hace el buen samaritano? Cuando el sacerdote siguió de largo cuando vio al herido, el levita igual, pero cuando el samaritano vio al herido, allí, seguramente golpeado, desangrándose, ¿qué hizo? Lo sanó, vendó sus heridas, lo montó en su cabalgadura. Entonces, un proceso que si no hubiese aparecido alguien, hubiese terminado en muerte, fue interrumpido por alguien que pasaba por allí e hizo el milagro de interrumpir una situación de destrucción y de muerte, y así lo salvó. En este momento yo creo que hay unas grandes oportunidades. Yo les he dicho, el virus es manejable, y se puede hacer naturalmente, pero tenemos que buscar también que nosotros ayudemos, no condenemos al que tiene, no seamos intolerantes con el que tiene el coronavirus, no lo señalemos, porque el que está contagiado, y ya aquí en la parroquia tenemos varios casos y familias que están llamando, entonces que nos están diciendo también escondidos aquí, con miedo, casi como que nadie sepa lo que nos está pasando, para que no nos juzguen, no nos excluyan, que es lo que más duele de la pandemia. Lo que decía, Dios ve por dentro lo que va pasando. Lo que más duele es precisamente lo que se esconde detrás, el miedo, el susto, las imaginaciones o fantasías que uno va haciendo, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a terminar con UCI, si los vecinos se enteran, entonces ¿qué van a decir? ¿Me van a hacer el feo? ¿Van a caminar a distancia? Eso es lo que a veces la persona más teme que al virus mismo. Pidámosle pues al Señor que nos ayude también a tomar parte como seguidores, discípulos de Jesús, por las situaciones de enfermedad que también nosotros podemos aliviar al estilo de Jesús. Así sea. Buena tarde para todos.